Cada vez que toco este viejo guitarro siento que algo mágico emana de él, algo que parece venir de un tiempo remoto y siento que, a través de mis manos, esa magia me invade por completo. Me acuerdo entonces de mi abuelo, Emilio Paulina, del que heredé el instrumento. Mi abuelo nació en el año 1905, en el Cortijo de las Pedrizas, cerca de Inazares, y allí se crió. En aquellos ya remotos años el campo español no difería mucho de lo que venía siendo durante las centurias precedentes, tanto en sus modos de producción y de vida, como en su manera antigua de ver el mundo. Mi abuelo Emilio Paulina, del que, además del guitarro heredé el nombre, fue marchante de ganado. En su juventud viviría unos pocos años en Vélez Blanco, para después volver al campo de Caravaca. Vivió en Cavila, en un cortijo que aún sigue en pie. En el año 1950, él, junto a mis tíos, construyeron en el paraje del campo de Caravaca denominado la Parada de las Nogueras, el cortijo en el que viviría hasta su muerte, en el año 1977. Me contaba mi madre, Julia, que en la década de los 50 y los 60 mi abuelo bajaba a la Encarnación para tocar con los animeros. De allí, el Yescas, su hermano Minchel, Panizares, Domingón y también mi tío Antonio. Aquellos músicos viejos me contaban que cuando mi abuelo asomaba con el guitarro a algún baile, la gente decía: «Ya viene por ahí Emilio Paulina, esta noche va a ser buena». Por lo que cuentan, mi abuelo debió de ser un músico reconocido. Por Navidad, los animeros recorrían los campos, de cortijo en cortijo, con la pedimenta de ánimas. Con frecuencia iban de músicas a Pinilla, a la casa de su gran amigo Domingo el Pocero. También iban a la posada de Casablanca y al cortijo del Pocico Cristo, cerca del lugar en el que nació. Era habitual en todas estas juntas que la velada se prolongara a ritmo de jotas, pardicas, malagueñas y algo de baile agarrao. Corría el año 1977, en la Parada de las Nogueras. El abuelo colgaba en la percha la blusa negra de marchante, abría el cofre del cuarto grande, cogía el guitarro y subía a la cámara del cortijo. Él me sentaba a su lado, en una vieja caja de madera, y lo hacía sonar. Recuerdo la cámara, con su pajar y sus jaulas para los pájaros de perdiz. Durante la infancia, la vida son emociones, y eso hace que se graben profundamente los recuerdos, las sensaciones y los olores. Este olor a madera vieja del guitarro me sigue trasladando a la cámara, y sentándome cada día en aquella caja. Cuenta mi madre que, poco antes de fallecer, mi abuelo le dijo a mi abuela Julia: «El guitarro este, cuando yo no esté, es pa'l zagal». Ella le preguntó: «¿Y eso, por qué?». A lo que él respondió: «¿Pues no ves? Siempre va detrás de mí y del guitarro». A los pocos meses de hacer este testamento de viva voz, mi abuelo falleció. Vivíamos entonces en Archibel, el guitarro pasó a ser parte de otro Emilio, yo mismo. Pero, a tan temprana edad yo no era consciente del tesoro que recibía. Mientras me hacía mayor, iba trasteando el guitarro, ya algo maltrecho, y entre trasteo y trasteo, soltaba al instrumento algún trastazo. Mi abuela y mi madre advirtieron con atino que la integridad del instrumento corría peligro en mis manos infantiles, y decidieron guardarlo entre las mantas del altillo de un armario. En el año 1982,
mi familia cambió la residencia a Cejín. Fue allí donde mi abuela y mi madre pensaron en llevar el viejo guitarro a un carpintero del pueblo para restaurarlo. Mi padre, cuando se enteró de su intención, les dijo: «Pero si eso está para echarlo a la lumbre». Evocando aquello, pienso, ¿cuántos guitarros habrán acabado así? Por fortuna quedó en anécdota y finalmente aquel carpintero se limitó a sellar alguna grieta, dar algo de barniz y poco más. Tras la recuperación de la actividad de los animeros de Cejín, en el año 2011, había llegado el momento de dar nueva vida al viejo guitarro. Llevaba en el altillo de ese armario demasiado tiempo, muy falto del calor de las pardicas jotas y malagueñas, y también del frío de las pedimentas de ánimas en época de Pascua. Algunos años después supe, por boca del experto luthier Joan Pellissa, que este viejo guitarro fue construido en el último cuarto del siglo XIX, y muy probablemente por el guitarrero carabaqueño Juan Alfocea Jiménez. Las huellas y heridas del tiempo forzaron una necesaria restauración del instrumento. Fueron las manos del maestro Carlos González las encargadas de darle un nuevo sentir y una nueva voz al viejo guitarro, algo cansado de tanto sonar. Las expertas manos y el primor de Carlos González eliminaron el barniz superfluo, sustituyeron el puente deteriorado por uno de nogal con diseño tradicional, y ajustaron perfectamente las clavijas para facilitar el afinado. Fue tras esta magnífica restauración, y una vez provisto de las cuerdas adecuadas, cuando descubrí los sonidos que guardaba dentro este instrumento. Comencé a trastearlo de nuevo como cuando tenía 4 años, pero esta vez sin trastazos, empeñado en darle una nueva vida, en conectar el tiempo con el de sus antepasados cordófonos del siglo XVII, enseñando al viejo guitarro el idioma de la guitarra barroca, de la que conserva todas sus características, encordadura, afinación y forma, y a disfrutar tocando de forma punteada, melodías antiguas que parece hubieran sido compuestas directamente para él. Miro hacia atrás, y parece que este viejo guitarro de los Paulina fuera el nexo que ha unido, y sigue uniendo a varias generaciones de mi familia. Lo pienso y comprendo, que para mí no existe mayor satisfacción que la de poder transmitir a mis hijos, Álvaro y Celia Mar, este legado. Que acaricien y saquen sonidos a un instrumento que ya hacía sonar su bisabuelo un siglo atrás. Es emocionante poder continuar esa línea de tradición con el mismo viejo guitarro, como si fuera temporal, como si su caja de resonancia fuese el guardián de la memoria, o una maravillosa lámpara de Aladino que solo saben frotar para que salga el genio, aquellos de la misma sangre, ya fuera por los caminos y cortijos del campo de Caravaca, o por los de Cejín. Han pasado solo unos minutos y, casi sin darme cuenta en este breve espacio de tiempo, me he trasladado como en una ensoñación a tantos recuerdos y emociones vividos por mí y acaso por mi propio abuelo, encerrados en el viejo guitarro, escondidos entre sus notas aún por sonar. Y es que los sueños son siempre mágicos. Imperceptiblemente vuelvo a la realidad, al presente,
siempre pasajero, y digo con todas mis fuerzas, emocionadamente: Larga vida al viejo guitarro.